en 678. Papelón para el diario La Nación. Fue desmentido por el país que más admira. Por Silvia Pisani. Créditos del BID. Otro voto de Estados Unidos contra la Argentina. The expected meeting between President Obama and President Kirchner from Argentina was seen here in the department as a very important opportunity. The meeting was last Friday, and 4 days later, the United States punished again Argentina, voting against the country in the Inter-American Development Bank. Maybe the expectations that the department has concerning the meeting were too high or too optimistic, or if the meeting went bad? Well, I don't necessarily accept your question, which says that we're somehow punishing Argentina. Well, I don't necessarily accept your question, which says that we're somehow punishing Argentina. The President Obama and President Kirchner did have a very good, very productive and warm meeting in Cannes. Sentencia contra Luis Delía. 4 días de prisión en suspenso. Ustedes vinieron a provocar, Ustedes vinieron acá mercenarios. Se ha dictado el veredicto, ha sido condenatorio. Luis Delía fue condenado a 4 días de prisión en suspenso. Bueno, la noche del 25 de marzo del 2008, el debate no era Delía-Gaham, sino el debate era democracia o corporaciones. El gobierno electo por la voluntad popular de Cristina Fernández 3 meses antes estaba siendo amenazado de destitución por 3 corporaciones. Las cataratas del Iguazú, entre las 7 nuevas maravillas del mundo. Otro orgullo para todos los argentinos. Las cataratas del Iguazú son una de las nuevas 7 maravillas del mundo. Volvió un clásico. Las placas de Crónica. Son las 11:11 del 11 del 11 del 11. ¿Y ahora qué hacemos? La Argentina, lejos de decepcionar, homenajeó al día de hoy. Ha terminado el partido aquí en el Estadio Monumental. Decepción Argentina. Acaba de empatar 1-1 ante Bolivia. Acaba de empatar 1-1 ante Bolivia. Con el entusiasmo infantil que dura hasta hoy, una canción me trajo hasta aquí. Fui dejando versos detrás, renglón a renglón. Una canción me trajo hasta aquí. La embestida contra aerolíneas. Ayer en 678. Las excusas son variadas, que si un piloto se pelea con otro. Yo recuerdo una cosa que fue brutal. Una vez Mariano viene aterrado y me dice, nos van a hacer un paro porque le sacamos el desayuno caliente en Miami. Yo no podía entender, esto aunque se rían en la tribuna, era porque no había omelette en el desayuno. Y estas cosas fueron así. Y hoy... Todo sigue igual, esto se debe a un paro de los controladores aéreos por jerarquización y por mejoras salariales. Aerolíneas Argentinas y Austral informan que las demoras y cancelaciones que se están produciendo en los vuelos programados para el día de hoy se deben exclusivamente a medidas de fuerza encubiertas por parte de los controladores aéreos y el personal técnico aeronáutico. Estos trabajadores, controladores y técnicos responden a la dirigencia gremial encabezada por el titular de la Asociación del Personal Técnico Aeronáutico, APTA, Ricardo Siriali. La empresa Aerolíneas Argentinas hace responsable a dicho dirigente de los perjuicios e inconvenientes que ocasionan a los pasajeros los vuelos demorados y o cancelados, convirtiendo a estos nuevamente en rehenes de sus medidas de fuerza. La tanqueta en un mitin, como se dice ahora, de la UCR. Felizmente el gobierno trató de sacarse de encima a quien le podía ganar una elección y eso lo hacen muy bien, desgastar a una figura como Julio Cobos, que podía haber sido sin duda presidente de la Nación,
y potencialmente lo puede llegar a hacer con el tiempo, porque un hombre que vuelve al llano y que va a seguir haciendo política tiene muchas posibilidades. Hay mucho que hacer porque creo que la oposición no estuvo a la altura de la circunstancia. Me parece que hemos actuado más bien en función de la fragmentación y de las vanidades personales que para construir un proyecto de alternativa para el país. Y esto no desmerece el resultado del gobierno nacional, que por el contrario ha sido valorado también por cosas que ha hecho. Pero bueno, al frente me parece que había casi la nada, ¿no? Un viernes musical de lujo con Kevin Johansen. Y vamos a comer a lo de Beto que nos hizo guacamole, por favor. Carne con frijoles, esa carne con frijoles. Con chupito, habichuela, con tamales, truchale, cabeche, por favor. Con café con leche, con café con leche. Arranca 678, el programa que no está a dieta de deschavar hegemónicas mentiras. ¿En cuántos bocados te comes, por ejemplo, uno de esos conitos de dulce de leche, que son una de las cosas que a mí me gustan? Y el paciente algunas me dice 2, otros me dicen, no, yo me lo como en 1. Pero uno lo puede comer en varios bocados, 6, 7, 8 bocados, 6, 7, 8 bocados. En aquel otro mundo distante, en tiempos de otro cantar, lejos, lejos, con la mirada en otros espejos, sin darme cuenta, un día eché a andar. Muy buenas noches, bienvenidos a 678. Como ustedes saben, los acompañamos durante 1 hora y media con este habitual resumen crítico de lo que ocurre en los medios de la República Argentina. Gritaban por allá lejos, ¿cómo le va? Estaba en el baño hoy, sí, vamos todavía. Muy bien. ¿Cómo andan ustedes? ¿Todos bien? Todo bien. Bueno, alegro. Es viernes, Sí, el es grito viernes. de maíz. Están en malla, te pusieron la pelopincha. ¡Cállense, che! Están en la pelopincha acá al lado. ¡Dejen dormir! Señores, hoy está con nosotros para compartir el programa el señor Kevin Johansen. Hola, Kevin, ¿cómo te va? Bienvenido. Kevin es músico. Está presentando en este momento El Vecinal, que es el primer festival de música latinoamericana ideado y creado por el señor Kevin Johansen para presentar los artistas que están haciendo bailar, sentir y renovar la música del continente. Caramba. Epa. ¿Cómo suena Eso fuerte? no lo escribí yo. A mí se me ocurrió el título El Vecinal nomás. Pero bueno. Y se está presentando en Niceto, ¿no? El Club Sí, Niceto. el martes y miércoles es el puntapié de este festival. Un poco la idea es que vienen Dios y María Santísima desde Estados Unidos y desde Europa y toca hasta Richard Kleiderman y un montón de gente. Y por ahí no sabemos quién es o la mejor banda o un solista que está sobresaliendo en Chile, ¿no? O en Perú o en Paraguay, etcétera. Uruguay por ahí está como acá al lado más cerca, pero viste, está bueno. Entonces dije, ¿por qué no El Vecinal? ¿no? Perfecto, joya. Gracias por venir entonces, Kevin. Gracias. También está con nosotros para compartir el programa el señor Nicolás Terechuk. Hola, Nicolás, ¿cómo te va? Bienvenido. Nicolás es politólogo, uno de los editores de artepolitica.com y parte del equipo de Jungla Política, el programa que tiene Juan Pablo Barqui en Canal 26. Bienvenido, Nicolás, nuevamente. Gracias. También está con nosotros para compartir el programa el señor Leandro Morgenfeld. Hola, Leandro, ¿cómo te va? Bienvenido. Es historiador y autor, entre otras cosas, de este libro que tengo aquí en mi mano, que se llama Vecinos en Conflicto, Argentina y Estados Unidos en las conferencias panamericanas 1880-1955.
Y está con un prólogo de Mario Rapaport. Es otro vecinal. Ese es otro vecinal más lejano, más lejano. Muy bien, arrancamos con el primer tema del día. Tiene que ver con justamente las relaciones entre la Argentina y Estados Unidos. En este caso, con una desmentida al diario La Nación que hizo el propio vocero del Departamento de Estado norteamericano. Lo vemos. El frustrado intento de La Nación de decir que Obama nos castigó. Ayer veíamos cómo el tontorrón intento del diario La Nación era desmentido hasta por el diario Clarín. La Nación de anteayer, por Silvia Pisani. Créditos del BID. Otro voto de Estados Unidos contra la Argentina. Clarín de ayer. Obama minimizó trabas a créditos para la Argentina. Otro voto de Estados Unidos contra la Argentina. Obama minimizó trabas a créditos para la Argentina. La periodista de La Nación Silvia Pisani fue la encargada de transmitir la falsedad de que a días de la reunión entre Obama y Cristina, el presidente estadounidense nos castigó. La realidad es que el vocero del Departamento de Estado norteamericano, Mark Toner, desmintió a Pisani. Por Silvia Pisani. Créditos del BID. Otro voto de Estados Unidos contra la Argentina. Con un nuevo voto negativo a 2 créditos finalmente concedidos del Banco Interamericano de Desarrollo, el gobierno de Barack Obama ratificó ayer su decisión de sancionar a la Argentina por incumplimiento de compromisos internacionales. The expected meeting between President Obama and President Kirchner from Argentina was seen here in the department as a very important opportunity. The meeting was last Friday, and 4 days later, the United States punished again Argentina, voting against the country in the Inter-American Development Bank. Maybe the expectations that the department has concerning the meeting were too high or too optimistic, or if the meeting went bad. Well, I don't necessarily accept your question, which says that we're somehow punishing Argentina. Well, I don't necessarily accept your question, which says that we're somehow punishing Argentina. The President Obama and President Kirchner did have a very good, very productive, and warm meeting in Cannes, and that the United States and Argentina certainly share a strong history of cooperation, and we expect to build on that history of cooperation moving forward and deepening our partnership. No es la primera vez que el país superadmirado por Clarín y La Nación desmiente a estos hegemónicos medios. Clarín, 12 de junio de 2009. El gobierno busca el apoyo del Tesoro norteamericano, por Marcelo Bonelli. El subsecretario de Asuntos del Hemisferio Occidental dio una larga lista de países amigos y con problemas de América del Sur. Craig Nelly agregó: Argentina no está en nuestra agenda y todo se debe a la posición de su gobierno. Junio de 2009. Carta escrita por el Departamento de Estado estadounidense. Dirigida a Ricardo Kirschbaum, editor general de Clarín. Escribimos para expresar nuestra objeción en los términos más duros posibles a la nota "El gobierno busca el apoyo del Tesoro norteamericano", que apareció el 12 de junio en la edición de Clarín. Las citas textuales atribuidas son absolutamente falsas y fueron publicadas sin estar basadas en la verdad. Tenemos una relación de largo tiempo con Clarín, un periódico de gran reputación y bien establecido, y nos sentimos defraudados ante el hecho de que no hubo ningún intento de contactar a los participantes de Estados Unidos para confirmar las citas atribuidas a ellos. Esperamos que esta práctica sea corregida en el futuro. Bueno, a ver, Nicolás, ¿qué vistes? Vi un vocero muy bien entrenado, porque ¿no? El vocero está entrenado para todo. Le agarró el vuelo, dijo, acá hay una palabra que está mal. Y castigar. Dijo, esto no lo puedo admitir directamente, ¿no? Porque me parece que él mismo se dio cuenta que eso podía ser usado en un título a su vez. Entonces él dijo, bueno, si la pregunta viene así, la tengo que parar. Son diplomáticos. Y el otro elemento es
bueno, seguramente lo va a explicar mucho mejor Leandro, pero entender cómo el gobierno de los Estados Unidos tiene distintas agencias, distintos intereses, a veces la diplomacia va por un lado, la Casa Blanca va por el otro, también entender cuáles son los intereses estratégicos de Estados Unidos y qué significa eso de que la reunión con la presidenta fue muy buena, y entender otra cosa que se da, me parece, en las relaciones internacionales, lo decía el otro día el gobierno de Uruguay, Pepe Mujica, qué importantes son las conversaciones con los presidentes directamente, que resuelven a veces un montón de cosas que después la burocracia o las diplomacias pueden llegar a problematizar. Las reuniones cara a cara me parece que en este momento del mundo, sobre todo, son las que definen. Leandro, ¿te parece que pasa eso efectivamente con la política exterior de Estados Unidos? O sea, que tiene diversificación y corporaciones actuando en función de intereses y demás. Me parece del informe dos cosas. Uno, bueno, se consideraban recién es cómo se utilizan ciertos medios o van a buscar a qué sector, digamos, se manifiesta o actúa contra la Argentina, como si eso legitimara, digamos, una crítica de una posición argentina, ¿no? Que es algo también una constante, como si hubiera que medir un parámetro de una, digamos, de acuerdo al realismo periférico, qué dice Estados Unidos o qué dice la prensa de Estados Unidos para determinar si una política está bien o mal, ¿no? Ese es un plano. Pero lo segundo es esto de ver que efectivamente, más allá de esta desmentida del vocero del Departamento de Estado el día miércoles, hay por lo menos ahora dos políticas, y esto se ve históricamente, no es lo mismo lo que plantea en este caso el Departamento de Estado y lo que puede haber planteado Obama, que pidió la reunión con Cristina, que se hizo hace exactamente una semana. Es decir, el Departamento de Estado tiene algunas necesidades muy importantes en la región de volver a establecerse, de revertir lo que ocurrió del 2009 en adelante, cuando asumió Obama, digamos, se produjo el golpe en Honduras y otros sucesos en la región, de revertir el proceso de integración regional, digamos, que se está haciendo sin Estados Unidos en un plano, es decir, el fortalecimiento de la UNASUR en detrimento de la OEA, y todos estos aspectos, más el conflicto actual en Oriente Medio, donde Estados Unidos necesita que Argentina, si se quiere, vuelva a tener una política más dura en relación con el régimen iraní, en términos de satanización, aislamiento, para ver si puede llegar a un conflicto armado, digamos, que hoy, digamos, es considerado como una perspectiva posible, ¿sí? Esas son necesidades del Departamento de Estado, del propio Obama, incluso con su expectativa electoral para el año que viene, de captar parte del voto latino, que es bastante renuente en este momento en Estados Unidos. Y por otro lado están los otros sectores, digamos, los sectores de los grupos de interés que defienden a los acreedores de Estados Unidos, que efectivamente pugnan y lograron el martes que el Tesoro vote contra la Argentina, digamos, para que no se le den otros créditos. Los sectores agrícolas, si ustedes vieron la reunión pasada, antes del encuentro entre los dos presidentes, la presidenta argentina dijo, bueno, tenemos un desbalance comercial muy fuerte del año anterior con Estados Unidos, esto fue históricamente así, y exigimos que se permita entrar a determinados productos como carne, limones, los mencionó específicamente, para equilibrar una balanza comercial que en este caso es muy negativa para la Argentina. Estados Unidos tiene un desbalance comercial muy fuerte, pero con la Argentina tiene una balanza superavitaria. Sin embargo, y con esto cierro, los sectores productores agropecuarios de Estados Unidos van a resistir, esto lo hicieron históricamente, cualquier política que afecte sus intereses. Productores de carne de Texas, los productores de limones de California, los productores de naranjas, ¿sí?, de Florida, por ejemplo, una de las cosas que reclama Brasil, y en un año electoral, como va a ser el próximo en Estados Unidos, difícilmente estos acuerdos avancen en el Parlamento. A ver, Kevin, ¿qué opinas sobre esta actitud que se ve también de parte de la prensa en lo que es la descripción de la relación entre Argentina y Estados Unidos? Uy, qué difícil, ¿no? Hay tantos tejemanejes, por lo menos, bueno, me acuerdo siempre de la frase que decía Borges, disculpe mi ignorancia, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos para decir nosotros, ¿no? Respecto a esto? Yo creo que, haciendo una generalización, que no es lo mejor, pero desde mi óptica al menos, más humilde, la sensación es que hay mucho, como mencionaba el amigo, hay mucho alrededor de los tejemanejes y las internas, y un poco lo que decía Nicolás también, ¿no? Tanto Nicolás como Leandro, está bueno que los cabecillas se junten, y limen todas las rencillas internas que hay, ¿no? Porque da la sensación que sí, eso por un lado, y además después por el otro lado, eso, ¿no? La idealización de la opinión de los Estados Unidos respecto a qué, ¿no? Eso siempre me ha hecho ruido, ¿no? Idealizar un poquito la opinión del otro. Vamos a cambiar de tema, ¿le parece? Tiene que ver con la sentencia a Luis Delía, 4 días de prisión en suspenso para Luis Delía por, ustedes recordarán, el famoso cachetazo que le dio a una persona el 25 de marzo
o de marzo, sí, del 2008, una persona que le había dicho algunas palabrotas y en ese momento Delía reaccionó. Vemos el informe y lo debatimos, dale. Condena de 4 días de prisión en suspenso contra Delía. La condena es porque en el año 2008, en pleno lockout agromediático, Delía fue a la Plaza de Mayo y recibió insultos durante varias cuadras, respondiendo luego con una piña. Los medios ocultaron la mayoría de los insultos contra Luis y solo se pudo ver uno. No, ustedes vinieron a provocar, ¿eh? Ustedes vinieron acá, mercenarios. Delía, ¿cómo le va? Alejandro Ríos lo saluda. Bien, acá andamos. Bueno, ¿qué le pasó? ¿Se le soltó la cadena ayer? Y bueno, un pelotudo ahí durante 70 metros insultándome en el oído, yo esquivándolo, se me salió la cadena y bueno, le pegué una piña, ¿qué va a hacer? Esto fue lo que dijo Delía hoy. Bueno, la noche del 25 de marzo del 2008, el debate no era Delía Gaham, sino el debate era democracia o corporaciones. El gobierno electo por la voluntad popular de Cristina Fernández 3 meses antes estaba siendo amenazado de destitución por 3 corporaciones. Era el 13º día del lockout patronal. Ese día la corporación procesista estaba en la plaza con Cecilia Pando a la cabeza, en la Plaza de Mayo. Violcati lanzaba acusaciones amenazantes que decía que había que cambiar a Cristina por Cobos. Y ese día Mañeto, el grupo Clarín, transmitía en cadena nacional convocando a, si pudieran, 80, 100.000 caceroleros en la plaza a los efectos de arrinconar al gobierno o destituirlo. María, los productores agropecuarios de Entre Ríos, con la ruta cortada, recibieron con expresiones de incredulidad, silbidos, burla, repudio, risas francas y culminaron dándole la espalda al parlante donde salía la voz de la presidenta. En Suipacha, a 100 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, los productores también quieren hacer ruido. Y allí está Darío Lopreite. Suipacha, Santo, desempolvó las cacerolas. En Rosario, otro cacerolazo, Martín González. En Córdoba hay más de 15 kilómetros de cola por el corte en la Bulage, pero también hay cacerolazo. Ustedes vinieron a provocar, ¿eh? Ustedes vinieron acá, mercenarios. Y yo quiero leer algo que dice la propia presidenta de la República, el libro La Presidenta de Sandra Russo. Dice, a mí en el 2008 me quisieron destituir. Sí, no tengo ninguna duda. No habían querido que yo fuera la candidata. Que en esta disyuntiva democracia o corporaciones debe consolidarse para todos los tiempos la democracia. Ha sucedido algo muy lindo, lástima que no está acá, entre el señor Gaham y yo. El señor Gaham me pidió disculpas por los insultos y yo le pedí disculpas por la trompada. Una sencillita adivinanza. Longobardi y Salomone, ¿se mofaron de Delía o comentaron sus dichos tratando de profundizar en algún debate? Aquí la respuesta. Luis Delía contó que lo que él hizo en ese momento al pegarle una piña a Gaham fue evitar un golpe de Estado. Y con una piña solo lo evitó, mira qué bien. Sí, la verdad que... Gracias, Luis. Una eficiencia. La piña salvó la democracia argentina. Se pueden decir tantas boludeces. Y el golpista se amilanó con la trompada. Por un golpe nos salvó de un golpe. Que es defender la democracia y las instituciones de la República como lo hicimos esa noche. Luis Delía ejerciendo el derecho a expresarse como corresponde en democracia. Hacemos la pausa, enseguida venimos.
como exquisito resumen de lo que ocurrió en aquel año 2008 en que los poderes agromediáticos defendían sus posiciones con fiereza. Veamos esta participación de Delía en el programa del monopolio A Dos Voces. Yo quiero decir dos cosas porque si no me voy a ir mal. Y que me disculpe esta casa, este canal, al cual respeto y que, bueno, tiene muchos años de trayectoria, con consensos y disensos. Este canal se benefició, este grupo económico se benefició con Duhalde, con la especificación y con la ley Clarín, la ley de protección de los bienes culturales. Este canal se benefició siempre poniéndole la pistola en la cabeza a la democracia, canal no, grupo económico. Yo sé que después de esto tienen tanto poder que me van a, demonizar hasta el infierno. No, le voy a decir lo siguiente. Si realmente hay libertad de prensa, permítame expresar. Bueno, permítame expresar. Algo y usted va a seguir. Bueno, permítame expresar. Y yo permítame aclararle algo. Este canal tiene tanta libertad que a usted lo hemos invitado hoy y lo hemos invitado infinidad de veces para que usted diga y fije su posición perfecto. Entonces, una pequeña corrección para Bonelli. Luego de aquella emisión, nunca más invitaron a Delía a ningún programa del canal TN. Sigamos. Yo creo que este país necesita una nueva ley de radiodifusión que acabe con los monopolios comunicacionales, porque si no este es un grave ataque a la libertad de prensa, a la democracia y a la libertad de los argentinos. Delía, no hay monopolios en la Argentina, hay 5 canales. Mire, Argentina es uno de los pocos países del mundo en que quien tiene un canal de televisión puede tener una radio, puede tener una AM, puede tener una FM, puede tener un canal de televisión. Es una vergüenza la concentración comunicacional que tenemos. Pero hay 5. Digo, es mucho más fácil para mí acomodarme al discurso del grupo, hacer gatopardismo y venir a franelearlos y quedar bien. No es cierto eso. Perfecto, no siempre me han tratado bien. Fíjese el otro día. Se pasó hasta el paroxismo una imagen mía golpeando a un tipo, que la verdad me equivoqué. ¿Está claro? Eso es tu amor. Ahora, ¿sabe qué? Ocultaron, porque venían filmando deliberadamente este grupo, durante una cuadra todos los insultos que me profirió este individuo. 100 metros de insultos. Nadie pasó una sola imagen de eso. O por ejemplo, permítame... mostraron el último insulto que dice que era un mercenario. ¿Me deja hablar un minuto a mí? No, usted no me deja hablar. ¿Para qué me trajo? ¿Para hacerme un reportaje? Hace 15 minutos está no me deja hablar porque hablé de Clarín. ¿Me entiende? No se puede hablar. Todo lo que dijo. Mire, antes usaban dictadura ustedes para hacer desaparecer gente. Hoy la dictadura es mediática. No le voy a permitir eso. Dictadura mediática. Uno de los lugares que pero por favor. El tema de los derechos humanos aquí en dictadura mediática. Le voy a decir algo. Donde la honra de las personas se hace terrorismo de Estado con la honra de las personas. Yo la semana pasada le tuve que decir a usted que yo era el profesor de Delía, no el piquetero de Delía. ¿Pero usted no fue piquetero? ¿No fue piquetero? No. ¿No construyó su carrera política? ¿Usted cómo le dice a un sindicalista huelguero? No, yo venía acá siendo diputado y me sentaba con otro diputado y él era el diputado y yo era el piquetero de Delía. Ese es el trato que me daba. Pero usted no fue piquetero. Pero por favor. Irrupción en la política. No, yo soy... ¿Cómo no? No, pero bueno, entonces un dirigente sindical, ¿qué le va a decir? ¿Dirigente huelguero? ¿Usted qué es huelguero? Pero déjese jorobar, amigo. No denoste más, por favor. Qué clima que había, ¿no? Es impresionante. Pero es útil recordar el 2008. Sí, claro, es útil, es interesante ver esas imágenes porque... Y también es interesante poner en foco lo que decía Delía y la verdad también hay que reconocer que en el 2008 no eran tantos los que salían a la calle ni enunciaban la escena que veían con tanta claridad como lo hacía Delía, porque la verdad que la caracterización de la escena me parece que es muy fiel a lo que sucedía en el 2008. Había ya 13 días de lockout patronal y yo recuerdo que esos días, y creo que también fue esa noche, la del 25 de marzo, que la Facultad de Ciencias Sociales hizo el primer informe de análisis de las coberturas mediáticas
Hay que pensar que esto fue antes de la ley de medios, que ni siquiera había una intención, no sabíamos que se venía la ley de medios en tan poco tiempo. Y en ese análisis que hizo gente que sabía de comunicación, precisamente se caracterizaba una deformación, una degeneración en la cobertura que hacía que la gente, Gaja, todos estos eran entrerrianos, ruralistas, vinculados con cara pintadas, por eso estaba Cecilia Pando. Este señor Gajan, que fue el golpeado, se ha reivindicado a lo largo de estos años como muy amigo del ex coronel Valentino, que está acusado de ser responsable del terrorismo de Estado durante la dictadura en Gualeguaychú. Digamos, todo eso era desconocido. Lo que mostraban todos los medios hegemónicos eran la gente suelta, es decir, estos que estoy describiendo como representantes de la ciudadanía, y los mercenarios, piqueteros o las organizaciones sociales que estaban ahí no para defender nada, sino porque les pagaban. El cuento que hemos escuchado después, pero que por suerte sobre el cual hemos podido echar un poco de luz. A ver, Marrazzi. Bueno, yo recuerdo muy bien todos esos hechos porque esa noche, que hoy me doy cuenta que tendría que haber estado en la plaza con Delía, estaba en casa viendo la tele, justo estaba viendo un canal, creo que era Crónica, que sí siguió toda la entrada de Delía, así que vi todos los insultos de este hombre, vi la trompada de Delía y empecé a hacer zapping y ahí vi como inmediatamente con muchísima habilidad armaron un discurso de que, de que además de que el gobierno era insoportable por todo lo que estaba pasando con el campo y el armado que hacían desde TN y desde Canal 13 de las que la gente saliera a la calle para echar al gobierno, cómo con la piña de Delía se certificaba y se aseguraba que esto era un gobierno antidemocrático, violento, persecutorio y prácticamente que estaba por fuera de la ley persiguiendo a los ciudadanos. Y lo recuerdo muy bien porque a partir de ahí tomé una posición, digamos, a partir de ahí yo me di cuenta de que la movida era muy fuerte y que querían echar al gobierno, sacar al gobierno y quedar a Cobos gobernando. Así que nada, y ahora veo también que, a Delía le dan 4 días de prisión en suspenso, la justicia, con lo cual también es clarifica que estamos en un gobierno democrático, en una sociedad democrática. A lo mejor a Delía habría que haberle dado una medalla, porque yo creo que con su piña, que no está bueno darle piñas a nadie, pero con lo que él, con su presencia esa noche en la plaza, en una plaza que se estaba armando de una manera muy densa, creo que sí frenó Longobardi, que no es capaz de defender nada bueno, no un golpe de Estado, no es capaz de defender ninguna cosa buena en el mundo, que se reía. Yo creo que Delía sí realmente le debemos que el gobierno por lo menos llegó al otro día. Kevin, ¿qué pensás de ese lenguaje que se ve también, que estaba presente no solamente en los medios, sino también en parte de la sociedad respecto a lo que pasaba en el país? En ese momento, estaba caldeado, ¿no? El clima. Sí, la sensación era muy extraña desde esta óptica y a la vez era como déjà vu de nuevo, como dijo un famoso beisbolista americano que decía Yogi Berra, ¿no? Como déjà vu de nuevo. Había una sensación también de manipulación extraña, una incomodidad, una cosa real. También había un conflicto, ¿viste? El tema del campo, ese lugar ambiguo de, ¿viste? La oligarquía antigua con los que labran la tierra, los explotados, ¿viste? Hay como varias, la cosa feudal que todavía en el 2011 sigue existiendo de algún modo, no solo en este país, lamentablemente. Así que, nada, eso creo que era como ahora en retrospectiva, o sea, lo puedo pensar más desde ahora que en ese momento. En ese momento estaba como muy, también yo como no entendía mucho qué era lo que... Estábamos todos como medio atropellados. Ahora se entiende más. Sí. La hacían complicada para entender. Sí, era como un atropello, digamos, que había respecto a las informaciones. Lo que vimos, yo creo, me permito decir que lo que vimos... lo habíamos visto en su momento, pero es una lección de coraje cívico, la de Delía, en el territorio enemigo, en el momento más atroz de la enemistad con el gobierno, en esa mesa donde académicos que se sentaron tuvieron que soportar, digamos, sometimientos, docilidades,
Delía, estamos hablando de la prehistoria de este momento. Delía se dio el lujo de decir todo eso que dijo ahí. Yo no se lo escuché a nadie. ¿Saben qué ocurre? Que es difícil elogiar a Delía. Es difícil, sobre todo si alguien tiene algunos libros sobre sí. Es mejor elogiar a un académico, a un hombre que tiene prestigio, no a un hombre popular que, además de hilar bien sus ideas, porque olvídense de la actitud de Delía de guapo, y olvidemos también algunos deslices o infortunios ideológicos como que tuvo con el problema de Medio Oriente. Olvidemos eso, situémonos en eso. Hay de una elección de libertad frente a ese periodismo que tenía cautivos a todos los que vean ahí, a los partidos de izquierda que se subían al calpo. No nos olvidemos de esto. Este fue el único lugar donde la izquierda, haciendo honor a aquel poema del mendocino, ahora me olvidé, que decía que la izquierda se va tanto se extrema tanto que termina abrazada a la derecha. Lo vimos en los palcos. Esto fue algo que para mí esto fue indignante. Esto fue indignante. De la derecha no, pero de la izquierda sí. A ver, Leandro. Me parece que había en ese momento, y lo vimos en parte en el informe, una sobredimensión de un incidente de insultos y una trompada en una marcha, un conflicto absolutamente menor. De hecho, un incidente judicial por eso es casi impensado. Pero tiene una dirección esa Sí, es una dirección, pero lo que yo por lo menos observé hoy también es que hay una sobredimensión en el tratamiento mediático que se dio en todo el día a una sentencia por una trompada en una marcha. Digo, más allá del contexto y del conflicto. ¿Por qué te parece sobredimensionado? Por ejemplo, hoy hubo otra noticia que me parece muy importante, que fue una suerte de novedades sobre otro dirigente popular, un dirigente sindical, el Pollos Obreros, sí, que se cae una causa armada hace poco en el conflicto, digamos, en el conflicto ferroviario, que fue muy importante, y eso en el tratamiento mediático parece que es más importante focalizar, o para pegarle o no, a la figura de Delía, que tener en cuenta otro aspecto que es fundamental, que me parece que hay que pronunciarse fuertemente contra cierta criminalización de la protesta social, y en este caso contra una causa que claramente era una causa armada y que afectaba a un dirigente, digamos que es un delegado importante en el ferrocarril, ¿no? Nicolás. Mira, a mí en lo personal supongo que a ustedes les pasará también, me conmueve mucho ver las imágenes del año 2008. Me conmueve ver ese conflicto. Fue un momento muy duro. Luis Delía es un militante político. Nosotros lo vimos ahí, en cada una de esas imágenes, en su rol de militante político. Quizá antes lo podríamos haber visto incluso en el matanzazo del año 2001. En distintos lugares él actúa como militante político. Creo que los militantes políticos aciertan y se equivocan. Pero Luis Delía es un militante político que es muy auténtico. Y creo que lo interesante de ver desde acá, desde este momento en el que estamos, es también cuánto aprendimos. Me parece que todos aprendimos. Los que nos interesa la política, y mucha gente también se metió en la política, desde que Néstor Kirchner asumió el gobierno y durante todos estos años, aprendimos mucho sobre la política, aprendimos mucho sobre nuestro país. También aprender de la diferencia, digo, ese aprendizaje no significa consenso necesariamente. Seguro. Significa aprendemos también de lo que pasó en ese momento, aprendemos también que Gahan también era un militante político a su manera, si no era una persona de a pie, y Delía dijo, bueno, se me salió la cadena, y lo explicó varias veces y lo reivindicó, pero creo que todos aprendimos mucho sobre las complejidades que tiene nuestro país. Creo que el país también aprendió, muchos de esos que seguramente salieron a la calle en ese momento, por lo que vimos en el mapa político del país, en las últimas elecciones quizás hayan votado a la presidenta. Bueno, y parte de lo que aprendimos es lo que dice Delía, las disculpas mutuas que se pidieron, ¿no? Claro. Con Gahan. Claro. Por eso creo que hoy estamos en un país mejor. Claro. Me parece que, acuerdo todo lo que han dicho acá sobre la figura de Delía, lo que representa la estigmatización de la figura de Delía, pero la verdad que impresiona ver lo que fue el 2008, porque en realidad lo que se estaba discutiendo era un impuesto, el incremento de ni siquiera es un impuesto como tal, ¿no? Una retención al sector que más gana en el país, que ganaba a niveles, digamos, impensables en la historia argentina, y que esto generó
una alianza transversal de clases inédita, absolutamente, y utilizada por los medios de comunicación de mayor tirada en el país y de mayor repercusión de audiencias de una forma increíble. Es impresionante la pantalla partida en 6, ¿no? Es impresionante el despliegue. Sí. Y cuál era, si uno, el mismo Violcati, cuando dijo hace poco, bueno, nadie entendía muy bien lo que era la 125, por suerte no se entendía muy bien, ¿no? Es que no era un despliegue, era un llamado. Pero claro, ese es, digamos, cómo fue realmente ahí sí una operación mediática en la cual gran parte de la dirigencia política fue absolutamente funcional, usada, se aprovechó con un resultado en primera instancia que fue prometedor para ellos, que fueron las elecciones del 2009, y en ese punto pareció que el campo iba a ser un representante del poder político en Argentina. Y hoy vemos 2 años después, apenas, ¿cuánto? 2 años después, que gran parte, como bien decía él, gran parte de ese sector votó a la presidenta porque por una cuestión, nada, no es que sean revolucionarios, es que están mejor que nunca, digamos. Entonces, ¿qué estuvimos discutiendo? Ojalá, ¿Qué es lo que se estuvo discutiendo? Luchito, digo, ojalá que esto que pasó con Delia Gaham sea un síntoma de lo que estamos viendo, un conflicto que empezó como entre 2 chicos que se insultan y se golpean, terminaron resolviendo como 2 hombres, pidiéndose disculpas en algo que ninguno de los 2 tenía razón, que se basó en la intolerancia, y hoy lo resolvieron, me parece, de esta manera. Como 2 hombres se pidieron disculpas como corresponde, y así tendría que haber sido en ese momento. Lo demás después es toda cháchara de los medios. Pero no sé si terminó acá, porque hoy escuché que el abogado de Delia iba a apelar la condena a 4 días de prisión en suspenso, y iba al contrario, iba a iniciar un juicio por sedición contra los sectores, básicamente los encabezados por Cecilia Pando, que aspiraban evidentemente a una actitud antidemocrática. Pero es muy interesante que se haya desarmado o desarticulado gran parte de esa capacidad operativa que había de parte de los medios en trabajar como una cosa reactiva de la gente, ¿no? Y me pareció que viendo este material de hace 3 años atrás o 4 años atrás, es muy interesante ver eso, digamos, ver cuál es el tránsito también que se hizo para desarmar parte de esa capacidad que había allí. Pero tenemos que cambiar de tema, señores. Vamos a pasar a ironías. ¿Cómo, perdón, Orlando? Que este programa comenzó después de esa crisis descomunal, después de ese lockout patronal, que no tenía nada que ver con una revuelta popular, ni mucho menos, más allá de las cacerolas de teflón, como cuentan algunas canciones. Pero lo que me parece que Sandra se introdujo, porque hay que dejar explícito esto, finalmente ganó el pueblo, finalmente ganó la razón, no solo por el 54% de los votos, por todo esto que explicó Nora, hay que dejarlo sentado. Este fue un momento rabioso de la reacción, en donde hasta figuras populares de izquierda, mira, había una solicitada, que la recuerdo porque yo estaba en la radio en ese momento, la solicitada decía así: ni con el gobierno ni con las patronales del campo. Yo la firmé esa. Te digo polémicamente. Yo soy de procedencia socialista, de madre socialista, y lo me parece. que puedo decir es que el primer párrafo, disculpame, porque son dale, discutamos. El primer párrafo decía así: que era una lucha entre 2 sectores capitalistas que nada tenían que ver con los trabajadores, que lo que quería el gobierno era el dinero recaudador, no para distribuir socialmente, asistencialmente, en hospitales y en educación, sino para destinarlo a pagar la deuda externa a las organizaciones internacionales. Ese es el primer párrafo. Vayan a la solicitada, que está en internet, con ese nombre. A ver, Leandro, ¿querés decir algo sobre esto? Muy cortito, no me quiero meter en este viejo conflicto. Yo no reivindico las posiciones de quienes se encolumnaron atrás de las corporaciones. No me arrepiento. No reivindiqué nunca las posiciones de quienes se encolumnaron, incluso algunos compañeros, tras las posiciones de las corporaciones rurales. Pero me parece que Kevin lo decía antes, en el conflicto del campo, por supuesto, uno puede ver cómo actuaron los grandes medios, cómo actuaron las corporaciones, los intereses destituyentes, todo eso coincido. Ahora, el conflicto, o me parece que había actores, si uno no entiende cierta heterogeneidad que había en el conflicto, me parece que el gobierno lo leyó, cómo se afectó a distintos sectores sociales, incluso sectores explotados dentro del que el campo no es una unidad, ¿sí? Y me parece que se dio otra política, también parte de ese cambio de clima tiene que ver con un contexto externo de altos precios de las commodities, por lo tanto es obvio que están ganando esos sectores poderosos mucho más que nunca, eso no está en discusión, pero podrían ganar más
si las retenciones fueran menos. Para mí ese no es el problema, sino que me parece que se planteaba en esa solicitada, y cierro acá, no entrar en una visión maniquea de ese conflicto y plantear algunas políticas superadoras en términos de la política económica. No, pero es interesante también rescatar ese momento como la primera vez en la historia argentina que se intentó destituir un gobierno sin que participaran las Fuerzas Armadas, que fueron sectores civiles y grupos económicos. Ese año fue el primer antecedente en América Latina, después siguió Honduras. Pero llegando a hoy, lo que me parece alentador de todo esto, ¿qué podemos conversar? Llegando ahora como socialista, creo que hay como... Mirá que con ese término es más gaseoso que el gas. No. Yo soy de una madre socialista y feminista profundamente, así que conozco el paño. Pero en el buen sentido creo que llegando a hoy, lo que mucha gente pide es justamente una oposición constructiva. Y creo que eso es lo más alentador que puede haber para cualquier gobierno. Que la primera oposición sea constructiva y crítica, pero no destructiva. Claro. Me gustaría saber cuántos días le van a dar a Camaño por la piña Kunkel. Estoy esperando a ver. Y fue más grave esa también. Me parece que fue más grande por fuero, por el ámbito, por lo menos 15 días. El que pega tiene fuero, el que recibe tiene fuero. 15 días en Chapalmalal mínimo para mí. ¿Sabes lo que es Chapalmalal en agosto? Te la cortás. El viento que hay. Ay, qué guarán. Prefiero la cárcel de Ushuaia. Cambiamos de tema, señores. Vamos a Aerolíneas Argentinas porque, bueno, ayer tuvimos la presencia del gerente, del subgerente, o el director y el subdirector. No faltaba nada, un avión faltaba. Sí, faltaba. Tendríamos que haber hecho el programa en un ala de avión, como ese programa. ¿Qué programa? García, el de habitualmente. Sí. Bueno, hoy hubo una nueva medida, en este caso de parte de los técnicos aeronáuticos. Obviamente esto trajo problemas. Vemos el informe y lo debatimos. Dale. La embestida contra Aerolíneas. Ayer en 678 nos visitaron el gerente general de Aerolíneas Mariano Recalde, el secretario de Transporte Juan Pablo Schiavi y el subgerente de la compañía Axel Kicillof. Los tres explicaron el momento actual de la aerolínea de bandera, las operaciones mediáticas en su contra y los excesos sindicales. El destrozo, el desparramo que habían hecho las administraciones privadas, de las que el propio Cavallo tenía que reconocer que había sido una privatización absolutamente ruinosa. ¿Cómo fue la privatización de Aerolíneas Argentinas? Por supuesto que fue una de las peores privatizaciones. Eso fue reconocido incluso por el propio gobierno anterior. La Aerolíneas Argentinas que hoy opera Iberia es una empresa mucho mejor manejada, sin duda, que como había sido manejada Aerolíneas Argentinas durante todo el periodo en que estuvo en manos del Estado. Fue una de las peores privatizaciones. Fue reconocido incluso por el propio gobierno anterior. La situación en la que habían dejado la compañía, que tenía aproximadamente 80, 90 aviones, de los cuales volaban 26. Bueno, ¿qué se propuso el Estado argentino con respecto a eso? ¿Qué se propuso la Presidenta de la Nación, el Poder Ejecutivo? ¿Y qué es lo que nosotros simplemente estamos llevando adelante? La transformación probablemente más grande de una línea aérea, bueno, en la historia del país de lejos, porque estamos incorporando flota como no se ha hecho en toda la historia argentina. Y acá hay varias discusiones. Hay una que es la de fondo, que es si sirve o no sirve que el Estado intervenga en el transporte aéreo, si sirve o no sirve que el Estado sostenga la conectividad aérea en Argentina. Y la otra es las discusiones que tenemos con algunos que parece que quisieran que el Estado sostenga Aerolíneas Argentinas para sostener sus privilegios, para sostener sus condiciones de trabajo a cualquier costo. Y cuando el conjunto del pueblo argentino está haciendo un esfuerzo enorme para recuperar esa aerolínea de bandera que le da trabajo, entre otros, a los pilotos, los que trabajan en aerolíneas, que son los principales beneficiados de que el Estado intervenga, y no los únicos, deberían acompañar y colaborar. Y la verdad es que tenemos bastantes resistencias en el día a día. Se está migrando dentro de las propias flotas de Aerolíneas Argentinas hacia determinados aviones. A eso dejo en el camino a varios pilotos que son representados por Jorge Pérez Tamayo, y también ahí tenés otra interna entre alguna gente de determinada edad que no quiere migrar y otra que quiere condiciones nuevas. Jorge Pérez Tamayo, presidente de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas. Me preocupa por el estado económico de la empresa. Dijeron que traían aviones nuevos. Todos los aviones que se han traído hasta ahora, excepto 2, 737-700, son todos alquilados. Realmente la situación es bastante compleja, especialmente si no hay inversión. El conflicto, este último, está centrado en la oposición de los pilotos a que hagamos algo que venimos anunciando. Fuimos con Juan Pablo Schiavi hace 2 años exactamente, en noviembre de 2009, al Congreso de la Nación, a decir cuál era el plan que teníamos para recuperar Aerolíneas.
En ese plan decíamos que teníamos que terminar con la flota de aviones que teníamos y reemplazarla por una nueva. Entonces unificar la flota, que además va a crecer muchísimo. Cuando el Estado se hizo cargo había 9 aviones para los vuelos internacionales. 6 Airbus 340, que es lo que vamos a incorporar, y los 3 Jumbo. Lo que tenemos planificado y confirmado ya es que en el 2012 vamos a tener 13 aviones Airbus 340, para cubrir no solamente la ruta a Madrid, sino poder fortalecer otras rutas como venimos fortaleciendo. La de Barcelona duplicamos las frecuencias, poner más frecuencias a Madrid. Nosotros estamos creciendo muchísimo, principalmente en el cabotaje, conectando más y mejor a los argentinos, conectando más con más frecuencias. Yo creo que este tema de los jumbos y de estos aviones es una excusa. Desde el primer día que asumimos nosotros, asumimos los 3 casi en el mismo momento. Y del primer momento empezamos a sentir que había una fuerte presión acerca de que este conjunto de jóvenes muy formados, muy organizados, con mucha vocación política, con mucha militancia, se tomaran el trabajo de gerenciar esta compañía. La primera crítica fue por qué son jóvenes y vienen a tomarnos esta compañía que es nuestra. ¿Qué pasó en los últimos días? Hay una pelea interna que es una pelea de poder. Vos tenés dentro de la actualidad de la gestión, de las gerencias de Aerolíneas Argentinas, a 20 funcionarios de la Cámpora que despectivamente desde pilotos o desde la Asociación de Pilotos los denominan como el kiosco de los nenes o los 20 camporitas. Están en una chicana que es bastante importante. ¿Qué es lo que nosotros encontramos? Un ataque virulento, una medida que obviamente no puede tener otra razón que defender un interés basados en la idea de que nadie puede tocar la compañía porque la compañía es suya. La compañía es del pueblo argentino. Nosotros somos unos administradores de esa compañía, lo haremos de mejor o peor manera, estamos abiertos a la discusión, pero cosas que son absolutamente no razonables. Las excusas son variadas, que si un piloto se pelea con otro... La pelea de 2 pilotos que motivó un paro finalmente. Vamos a ver si fue así, según los diarios. A ver, caos, La Nación. Caos a cancelarse 38 vuelos por una pelea entre pilotos. Trompadas y demoras, pelea entre pilotos, Crónica. Todos los diarios más o menos. Por ahí. Trompadas que derivaron un paro de piloto. La página 12. Clarín. Caos en E6 en el primer día sin aeroparque. Desorganización y falta de previsión. Sí. Hasta acá. Bien. Fue por las demoras y reprogramaciones de vuelos a partir del traslado de la actividad de un aeropuerto a otro. Culpa del gobierno. Sí, claro. Para en ningún Clarín, momento hacen referencia... Para Clarín no hubo ni paro, ni una pelea... a la pelea entre los 2 pilotos. Sino que esto es... Qué vergonzoso que 2 pilotos se peleen y se pare un país, ¿no? También. Yo recuerdo una cosa que fue brutal. Una vez Mariano viene aterrado y me dice, nos van a hacer un paro porque le sacamos el desayuno caliente en Miami. Yo no podía entender, esto, aunque se rían en la tribuna, era porque no había omelette en el desayuno. Y estas cosas fueron así. Ellos dicen que no vuelan más porque están mal programados los vuelos. Todos los pilotos estamos dispuestos a volar 80 horas. Si la empresa programa 24 es un problema de la empresa y no es un problema del piloto. Claro, ellos quieren volar, pero aparentemente no hay suficientes vuelos, es así. A ver si queda claro, a pesar de que la mayor parte de los pilotos superan ampliamente las 80 horas por mes. Todos los pilotos estamos dispuestos a volar 80 horas. Si la empresa programa 24 es un problema de la empresa y no es un problema del piloto, a pesar de que la mayor parte de los pilotos superan ampliamente las 80 horas por mes. Los que programan la tarea de los pilotos son los propios pilotos. Entonces, si está mal programado, deberían mirarse al espejo y ver por qué está mal programado. El piloto, en primer lugar, empieza su tarea, el reloj del horario de trabajo del piloto empieza cuando el remis lo va a buscar a la casa. No sé si a ustedes los va a buscar un remis para ir al trabajo. Bueno, a los pilotos los va a buscar un remis y el horario de trabajo empieza cuando el remis sale de la casa. Es decir, que si hay un embotellamiento, ahí corre el Son horario. horas de servicio. Da mucho dolor que un conjunto corporativo, que no es ni más que eso, una suerte de pseudo-oligarquía dentro de un gremio, y me hago cargo de las cosas que digo, porque cuando vos decías cuántos pilotos somos, estás hablando de 30, 40 sobre un conjunto de 1000, que no tiene otra razonabilidad que estar cuidando una cosa cuasi prebendaria, que además son los pilotos que más ganan. Yo hoy decía, entre 8 y 10 mil dólares por mes. Yo le pregunto a cualquier trabajador de la Argentina si con 8 o 10 mil dólares
por mes y trabajando, volando 30 horas por mes, ellos no se sienten que les falta un poquito más de dar a su empleo, ¿no? Oh, casualidad, después del programa de ayer pasó lo siguiente. Todo sigue igual, esto se debe a un paro de los controladores aéreos por jerarquización y por mejoras salariales. Aerolíneas Argentinas y Austral informan que las demoras y cancelaciones que se están produciendo en los vuelos programados para el día de hoy se deben exclusivamente a medidas de fuerza encubiertas por parte de los controladores aéreos y el personal técnico aeronáutico. Estos trabajadores, controladores y técnicos responden a la dirigencia gremial encabezada por el titular de la Asociación del Personal Técnico Aeronáutico, APTA, Ricardo Siriali. La empresa Aerolíneas Argentinas hace responsable a dicho dirigente de los perjuicios e inconvenientes que ocasionan a los pasajeros los vuelos demorados y o cancelados, convirtiendo a estos nuevamente en rehenes de sus medidas de fuerza. Bueno, muy bien. A ver, Nicolás, ¿estás siguiendo el conflicto? ¿Estás al tanto de la...? Estoy al tanto, sobre todo por... me parece muy importante lo de ayer. Celebro la presencia de los funcionarios ayer acá porque sobre aerolíneas, como se vio desde hace mucho tiempo, desde que asumió esta nueva gerenciamiento por parte del Estado y con estos funcionarios, venimos escuchando muchísimos discursos por parte de los medios. Y lo digo desde mi lado, inclusive quienes tenemos mucha simpatía por el gobierno nacional, a veces nos falta información, ¿no? Porque hay mucha información por parte de los medios con discursos propios, por parte de los gremios, que son muchos gremios, y tienen posiciones diversas. Y me parece muy interesante que los funcionarios expliquen. Yo, por ejemplo, fui uno de los que escuché la nota de Pérez Tamayo a la mañana en Radio Continental con Magdalena. Es un trabajo duro, pero bueno, alguien tiene que hacerlo. Claro. Alguien tiene que hacer el cierto... No, a veces tiene partes buenas ese programa. Quiero decir, y me quedé con eso todo el día, me quedé con la información de Pérez Tamayo todo el día, porque dije, y los vuelos por ahí, no sé cómo los programa la compañía, espero que lo programe bien. Digo, uno tiene interés en que la compañía vaya bien, etcétera. Uno no tiene ni idea cómo se programan los vuelos. Quiero decir, toda esta información puesta sobre la mesa me parece que es muy interesante. Y después, bueno, pensar que Mariano Recalde también es un militante político, es un abogado laboralista, es el hijo de Héctor Recalde. Es difícil pensar que va a tener una política antisindical, ¿no? Y esto, ponerlo todo sobre la mesa, me parece que enriquece el debate, porque a veces quedan solo las voces de los medios, a veces quedan solo las voces de los gremios, y creo que es importante tener esta voz de qué es lo que se está haciendo con la compañía. ¿Leandro? No conozco el tema en profundidad, dos cositas. Me parece que es interesante ver también la historia de este tipo de empresas. Me parece muy importante que Aerolíneas esté en manos del Estado, ¿no? Esta estatización, pero también hay que ver, digamos, una larga historia de cómo se han vaciado, endeudado empresas del Estado, privatizado. Han hecho grandes negocios de vaciamiento quienes se hicieron cargo. El caso de Aerolíneas es muy claro en los años 90 hasta que se restatizó. Y hay que discutir también cómo esas restatizaciones, digamos, quién paga los platos rotos de esos procesos de vaciamiento. Muchas veces asume el Estado. Y lo otro muy cortito, sin conocer la interna sindical de Aerolíneas. Cuando hablamos de un reclamo sindical, me parecería que habría que conocerlo en detalle. Yo no conozco, todos esos sindicatos, pero a mí me hace ruido cuando desde, digamos, sectores que se está hablando de una posición progresista, digamos, una posición popular, se habla de corporaciones, ¿no? Como se cambia esa palabra, como equiparando como las corporaciones empresarias, agropecuarias, un reclamo que por lo menos parece un reclamo sindical. Después habrá que ver, digamos, cuál es la interna, no la conozco, ¿no? Pero me hace un poco de ruido eso. A ver, Barra. Sí, bueno, primero yo también escucho a Magdalena porque es un muy buen programa de radio. A pesar de que uno no coincide, a mí me gusta escuchar buena radio y lo escucho. Ayer yo me fui pensando, digamos, no soy un experto en este asunto, pero bueno, parece que hay evidentemente desde los medios hay un tirarle un montón de cuestiones, digamos, de disvalores a todo lo que está pasando en Aerolíneas, porque evidentemente hay un negocio ahí que alguien se está perdiendo. Aerolíneas fue un enorme negocio para unos empresarios muy astutos que se la quedaron, la vaciaron, se quedaron con la guita y después se tiraron el hueso después de haberse comido el pollo. Con lo cual hay como una ansiedad ahí muy grande con respecto a Aerolíneas.
Está este tema de los pilotos que parece que están manejando una cuestión rara, que no se sabe bien qué quieren, pero a mí sí me quedó resonando y después con esto de, bueno, que del Omelet, de los $10.000, y también me quedé pensando, bueno, es un piloto, más vale que el piloto de un avión que va a cruzar el Atlántico con 300 tipos arriba de un avión, mejor que se coma un omelette. Digo, esto, más allá de que, porque si no parece que fuera un tachero que quiere dormir, que te está exigiendo un hotel 5 estrellas. Es un tipo que maneja un jumbo, bueno, que probablemente necesita mucho descanso y que está bien que esté bien tratado. Eso después no quiere decir que te quiera manejar la compañía. Está clarísimo, Kevin, vas a tocar en el próximo bloque, ¿eh? ¿Y dónde está el piloto? Estamos buscándolo. Ahora lo buscamos en el corte, ya volvemos en el